Hola, buenas, este es mi segundo tutorial y voy a explicaros el GameObject y el Transform, ¿vale? A ver, he preparado este pequeño script y voy a explicaros primero lo que hace y luego voy a explicar cómo declarar objetos, qué semejanzas tiene el Transform con el Object, por qué existe el GameObject con mayúscula y GameObject con minúscula y así con cada componente, ¿vale? Voy a explicaros los componentes del GameObject por encima y os voy a poner un ejemplo en la función update de cómo dar valor a una variable, en este caso un vector 3. También os explicaré en qué consiste el vector 3, ¿vale? A ver, vamos por pasos. El GameObject es la base de todas las entidades, ¿vale? Es decir, todo objeto que esté en el juego es un GameObject, ¿vale? Cada GameObject tiene sus propiedades. Si existe, tiene su transform. De esta manera se le asigna una posición, una rotación y una escala. Lo que os decía antes del vector 3 es que el vector 3 consiste en tres coordenadas x, y, z. También existe el vector 2, que solo es x e y, ¿vale? En este caso x y z sirve para asignarle las coordenadas. Voy a rizar el rizo, ¿vale? Existen más componentes para cada GameObject, pero hay muchos componentes que los iremos viendo más adelante. En este caso el light, ¿sabes? Dependiendo de lo que estemos viendo. Principalmente lo que voy a enseñar esta vez es el transform. En este script lo que he hecho ha sido, os voy a explicar por partes. Cuando inicio el juego, ¿vale? Le doy al play, hago que mi variable, aquí he creado una variable, mi objeto, que consiste en un GameObject, y lo que estoy haciendo es que el objeto en el que está el script sea mi objeto, sea la variable mi objeto, ¿vale? He declarado como GameObject y le estoy asignando un GameObject. Una vez que se haya iniciado, estoy haciendo en la función update de forma continua que si mi objeto existe, o sea, si es distinto de null, cuando es null es que está vacío. Si la variable no está vacía, ¿vale? Y así se declara el y mi objeto, o sea, mi transform es distinto a mi objeto.transform, en este caso he creado otra variable que sería mi transform, que es un transform, ¿vale? El transform, como os he dicho, era esto. Pues estoy asignando a mi transform el transform de mi objeto. Vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Mira, veis aquí mi objeto pasa automáticamente a ser, se lo voy a asignar first person controller, ¿vale? Pues el first person controller pasa a ser mi objeto y mi transform pasa a ser el transform. ¿No lo veis aquí? Transform. Bien. En ese caso, mi posición, si mi transform es distinto a null, es decir, si mi transform ha sido asignado, mi posición es la posición del transform de mi objeto, ¿vale? En este caso, si yo me muevo, vais a ver que mis coordenadas cambian. ¿No lo veis? Bien. Esto sirve para, por ejemplo, almacenar valores o simplemente cambiar los valores. En este caso no vas a poder cambiarlos porque lo que estás haciendo es tomar un valor, no dárselo. Es decir, sería como un solo lectura. Estás tomando el valor del dato, no estás aplicándoselo. Mira, ¿qué más puedo explicaros? En el link de referencia del GameObject os van a explicar todos los componentes, ¿vale? Si es estático, todo esto es lo que puede tener un objeto. En el caso del transform, ¿vale? Transform, tenéis la posición, la rotación, tenemos distintos tipos, la posición local y la posición. En Unity tomamos valores globales. Si veis esta parte de aquí, este es el transform global, ¿vale? El eje X, el Y y el Z global. Sin embargo, también cada objeto tiene sus valores locales, sus ejes locales. Si yo roto el objeto, ¿vale? Y lo tengo en modo local, el objeto pasa a cambiar su eje. De esta manera, el eje Z ya no coincide con el Z del mundo, simplemente al haber rotado. El objeto Z tiene su propia rotación, ¿vale?
No sé si me habéis entendido bien, pero intento explicarme lo mejor que puedo. Si no habéis entendido algo, me gustaría que lo comentaseis, que estoy dispuesto a ayudaros y plantear dudas y tal. Bueno, ¿qué más? También, como os he hablado antes del vector 3, el vector 3 se compone de 3 coordenadas. Bien, en este caso, si por ejemplo, a ver cómo lo pongo esto. Mira, voy a hacerlo así simple. Si yo tengo mi función await, como os he enseñado en el anterior tutorial que habréis visto, espero, porque si no os va a costar más pillar las cosas si no vais viendo los tutoriales de seguido. Bien, si yo tengo mi función start, ¿vale? Joder, me estoy liando. Aquí está. Bien, si yo tengo aquí función await. Bien, yo tengo aquí la función await. Pues entonces, os he dicho que si queréis declarar el objeto en el que está asignado el script, lo vais a asignar como GameObject, ¿vale? Si queréis simplemente en vez de GameObject tomar directamente el transform del objeto en el que está el script, podéis poner directamente el transform, ¿vale? De esta manera podéis hacer que el transform tome sus valores. Mira, en mi caso voy a tomar una variable, va a ser variable las coordenadas que quiera, bueno, coordenadas que quiera. Y voy a ponerlo como vector 3. Bien, entonces el transform puede ser, como ya os había dicho antes, rotación, posición y escala. Si en el caso de que sea posición, podemos poner position, ¿vale? Position. Y el position se compone de un vector 3 con el eje X y Z. Si queremos manejar el mismo valor, por ejemplo, queremos rellenar el valor solo de la X, podemos hacer que el vector 3, la variable coordenadas que quiera, mira, voy a hacerlo más fácil. Vale, voy a comentar esto. El vector 3, vale, las coordenadas que quiera sean igual a, mira, por ejemplo, para que veáis mejor el ejemplo, punto X o punto Z, ¿vale? Punto Z en este caso va a ser igual al transform punto position punto Z. En este caso solo voy a rellenar las coordenadas del eje Z. Las otras van a seguir vacías porque no las estoy dando ningún valor. Si sin embargo, si quisiese manejarlo al revés, en este caso, por ejemplo, mira, voy a comentarlo de manera todo esto. Bien, voy a comentar la función start y voy a comentar esta parte de aquí. Bien, entonces sigo teniendo la función update y voy a hacer que en el transform position, ¿vale?, sea igual al valor que yo le vaya a dar a la posición Z, en este caso. Entonces, coordenadas que quiera punto Z. En este caso, cualquier valor que le dé yo a la variable la va a tomar el transform. Vamos a probarlo, a ver qué os parece. Cargar script. Vamos a ver. Bien, tengo las coordenadas que quiera, ¿vale? ¿Ves que están vacías? Bueno, ahora no se va a rellenar porque he dejado comentada la escritura. Entonces mi posición y mi objeto y mi transform no se van a rellenar. Van a estar vacías. Bien, entonces las coordenadas que quiera van a tomar valor. En el caso del transform, está aquí aplicado. Fijaos en el Z arriba. Voy a ponerlo en modo escena para que veáis cómo queda. A ver. Perdona que se me ha movido esto. Bien, a ver, aquí si muevo el eje Z, veis que se va a mover. ¿No veis que se está moviendo? Estoy cambiando desde la variable el valor del transform Z. Esto puedo hacerlo directamente o simplemente puedo hacer que cambie todo poniendo entero o el valor que quiera. Si quiero, como estaba declarando antes, el transform position, igualarlo. Mira, aquí lo voy a explicar. Si quiero, por ejemplo, que el transform position tome los dos valores más luego el que quiera, hago transform
punto position punto x transform punto position punto y. Bien, y aquí voy a poner coordenadas que quiera. Hola, no, a ver, perdón, tardo menos en copiarlo. Okay. Vale, que quiera, vale, punto z. En este caso va a hacer lo mismo que antes, solo que ahora las dos variables no voy a poder modificarlas. Es decir, por mucho que modifique las coordenadas x e y en el coordenadas que quiera, no va a modificar la posición del transform. Pero si modifico las coordenadas que quiera, punto z, la z del transform va a seguir modificándose como en el caso anterior. Bien. En este caso, lo vais a ver aquí, veis que las coordenadas que quiera pueden cambiarlas, pero no cambian nada. Sin embargo, si modifico esto, lo siento, lo he metido en el awake, tenía que haberlo metido en el update, que se me ha pasado, error mío. Estoy aquí atento a hablar con el otro y no estoy atento bien. Más fácil. Vale. La función de... Vale. No olvidéis que la función es muy importante para que no os pase lo que me acaba de pasar a mí, que si lo declaráis en una función os vais a estar comiendo la cabeza, si es la primera vez que programáis, en las primeras veces, y os vais a estar comiendo la cabeza y va a ser la función, que es muy probable que más de una vez os pase, que declaréis mal una función o declaréis en la función errónea, puede pasaros fácilmente. Bien, ahora debería ir correctamente. Bien, ahora voy a poner la vista anterior. Veis que cambia la i y la z sí que cambia, ¿vale? Sin embargo las otras dos no. Y si hiciésemos una impresión del transform position, vais a ver que el vector x va a tomar siempre el valor de transform position y transform position z. Perdón, pues transform position x y transform position y. El transform position z es el que demos nosotros. Bien. Y bueno, realmente no hay mucho más que explicar del transform en caso de la posición. Luego tenemos rotaciones. La rotación, como podéis ver, pueden ser de varios tipos. Pueden ser Euler angles, que son los ángulos en grados, ¿vale? De 0 a 360. Como os he dicho antes, están los ángulos y los ángulos locales, al igual que en el caso de las posiciones. Tenéis los tipos de cálculo con el right, up y forward, que son vectores, ¿vale? Vectores, en este caso, vector 3, ¿vale? El right lo que hace es tomar como referencia, te lo decía aquí bien, el eje rojo del transform. El right normalmente suele ser, mira, el rojo es el X, ¿vale? En el caso del transform no tiene por qué serlo. Si bien veis, a ver, espérate, vamos a poner una rotación 0 para ver hacia dónde va. El rojo siempre va a ser el X, ¿vale? Pero cuando tengáis la rotación girada, veis que ya no tiene por qué cambiar la X, también influye en la Z. Todo depende, el forward en este caso, dentro del transform, depende de la rotación del objeto. Luego también tenéis dentro del transform, estoy hablando dentro del transform, el vector 3 forward. Luego también tenéis el vector 3 sin el transform, el vector 3.forward, vector 3.forward, ¿vale? En este caso, lo que hace esto es igual a poner este vector,
vector unitario, ¿vale? A ver si lo puedo explicar desde el vector 3. Vale, mira. Bien, tenéis el 0 que consiste en vector 3, 0, 0, 0, ¿vale? X0, Y0, Z0. El vector 1 que consiste en los tres ejes 1, 1. El forward que consiste en Z1. El up que consiste en X1. Y el right consiste en X1, ¿vale? Aquí antes creo que me había parecido explicarlo al revés, pero bueno, ya os lo aclaro aquí. Todo esto lo podéis encontrar simplemente clicando aquí, Unity API Reference, ¿vale? Y buscáis. Puede que esté en inglés, pero los valores no van a cambiar del inglés al español. No hay mucho más que explicar de las posiciones. Y más adelante seguiré explicando el tema de rotaciones y haremos ejercicios, por ejemplo. Pero no hay mucho más. Por ejemplo, ¿vale? También os salen ejemplos aquí, pero para que vayáis entendiendo, os pondré yo ejemplos para que lo conozcáis mejor. Bueno, esto es todo. Y espero que os haya gustado mi segundo tutorial. No me voy a seguir enrollando más. Y espero no haberme enrollado demasiado en algunos temas. Chao.